¿Ahora sí? Sí, señor, ahora sí. Listo. Entonces les comentaba, bueno, recuerden que esta es la representación en espacio de estados, ¿cierto? En donde tenemos la relación de los elementos, tanto A, B, C y D, correspondientes a matrices vectores, ¿cierto? En donde tenemos pues que las dos ecuaciones, tanto la primera ecuación que conforma la ecuación de estados como la segunda ecuación que es la ecuación de salida, conforman esa representación de espacio, ¿no? Y los elementos que están repetitivos o que están, digamos, son comunes como tal a ambas ecuaciones, pues son x, que sería el vector de estados, y u como el vector de entrada, ¿no? El vector matriz de entrada. Entonces, teniendo en cuenta que las dos ecuaciones están ligadas, pues simplemente vamos a partir de la primera ecuación. En la primera ecuación vemos que tenemos a x y tenemos a x punto. ¿Eso qué significa? X y x punto pues tienen una relación, son exactamente lo mismo, solo que x punto es la derivada. Por lo tanto, ¿cómo obtendríamos a x? Integrando a x punto. Y ahí vamos a arrancar directamente nuestra representación, ¿vale? Vamos a colocar por aquí nuestro bloquecito y este bloquecito pues es un bloque integrador. Vamos a tener un integrador en donde la variable que se recibe a la entrada, aquí la tenemos, ¿cierto? Pues será x punto. Aquí tenemos a x, recuerden que esto es vectorial, ¿cierto? X punto. Y tenemos como salida, ¿listo? La integral de x punto pues termina siendo x, las variables de estado, ¿vale? Armando, a partir de la primera ecuación nos damos cuenta de lo primero. Lo primero que tenemos acá es esta parte, ¿no? X termina siendo multiplicado por A, ¿cierto? Que es una matriz de n por n, de dimensiones n por n, y a esto se le suma un vector B, ¿cierto? Multiplicado por otro vector U. De tal forma que estamos viendo que para poder tener a X punto debemos hacer una suma antes de esto. Por lo tanto, vamos a extender aquí un poquito nuestra entrada, X punto, ¿cierto? Y vamos a colocar nuestro sumador. Aquí tenemos nuestro sumador. ¿Qué elementos llegan a este sumador? El primero de ellos es la matriz A. La matriz A está multiplicando directamente a X. Como X se encuentra a la salida, pues lo que tenemos que hacer es simplemente retornar X hacia el sumador de entrada, X punto, y multiplicarlo directamente por la matriz A. ¿Y eso cómo lo logramos? Directamente aquí vamos a poner nuestra matriz de estados, ¿cierto? Que es A. Vemos que es matriz, entonces la vamos a hacer aquí un poquito más amplia. Y esta va conectada de la siguiente forma. Esta aquí a la entrada y esta viene aquí a la entrada del sumador. ¿Listo? El signo que tenemos allá es más, por lo tanto vamos a poner nuestro signo aquí más, es un signo de suma, ¿vale? Ahí ya que tendríamos a la primera entrada, la primera de las entradas del sumador, pues corresponderá directamente a A por X, ¿vale? Nos faltaría sumarle a eso B por U, por lo tanto podríamos poner aquí perfectamente nuestro bloque B. Aquí tendríamos nuestro bloque B, ¿listo? Y este bloque B lo entraríamos directamente hacia el sumador, pero este bloque B está siendo alimentado ¿por quién? Por nuestra entrada U, ¿no? Entonces aquí tendríamos a U. ¿Listo? Bien, ya tenemos U por B, o B por U más bien, ¿cierto? Más A por X. Este terminaría siendo con también signo positivo. Bueno, acabamos de graficar directamente a quién. Acabamos de graficar nuestra primera ecuación. Ahora vamos a graficar la segunda. Teniendo en cuenta que tenemos en común a X y a U, pues simplemente vamos a tener lo siguiente. La señal de salida Y se conforma de la suma de dos elementos. Uno que es X por C y el otro que es D por U. Por lo tanto, vamos a tener que montar aquí un sumador. ¿Listo? Vamos a montar por aquí un segundo sumador, en donde la salida de ese sumador será Y. A ver, que se me hizo negro. Esta será Y. ¿Listo? De X tenemos una salida que debe entrar a un bloque C. Por lo tanto, vamos a poner aquí nuestro bloque C. ¿Listo?
Este será nuestro bloque C. ¿Listo? Y de la salida de esto tendríamos a C por X. Y entraría este primer elemento aquí a nuestro sumado. ¿Vale? Y por último dice que para poder obtener la salida Y debemos sumar a C por X lo que sería el producto de D por U. U está aquí atrás. Por lo tanto, debemos llevarnos desde U directamente aquí hacia un bloque D. ¿Listo? Deberíamos llevarnos la señal directamente desde acá. Vamos hacia acá la señal. Y esta señal vendría directamente acá. ¿Listo? Y vendría sumando. Y listo. Tenemos los cuatro componentes vectorial matricial A, B, C y D, todos ellos interactuando directamente con las variables de estado X, con las entradas U y obteniendo directamente lo que serían nuestros elementos X punto y Y, que correspondería a nuestra salida. Si ustedes observan, lo que hicimos fue simplemente armar las ecuaciones en forma de bloques, pero la idea básica para poder mostrar estos bloques es que ustedes entiendan el por qué se le dieron ciertos nombres cuando nosotros empezamos a ver las variables de estado. Me acuerdo muy bien que a la variable A, o a la matriz A, de n por n, de dimensiones n por n, le habíamos llamado, ¿cierto?, matriz de estados. ¿A qué se debe que se llame matriz de estados? Pues observen ahora la gráfica. Si ustedes observan, la relación que existe en A es que precisamente los coeficientes de A están relacionando directamente a los estados X y los estados X punto. Recordemos que X y X punto siguen siendo estados. La integral, que es con la que se logra directamente que X punto se convierta en X, es decir, que las derivadas de la variable de estado se conviertan en las variables de estado, es lo que nos permite conformar algo que llamamos precisamente el elemento de memoria. Recordemos, los integradores conforman los elementos de memoria en las representaciones en espacio de estados. ¿Qué es lo que está memorizando? Los estados del sistema. Entonces estamos viendo estados presentes X punto y estamos viendo los estados futuros X a partir del integrador. Como los estados están relacionando los presentes con los futuros, ¿cierto? Los estados tienen una relación directamente sobre ese bloque A. Por eso es que A se llama matriz de estado, porque relaciona directamente todos los coeficientes de los estados presentes y los estados futuros de nuestro sistema, ¿ok? La matriz B, o vector B, cuando tenemos solamente una entrada, ¿cierto?, corresponde directamente a lo que llamábamos el vector o matriz de entrada. Y obviamente a partir de este dibujo se dan cuenta ustedes por qué se llama así, ¿vale? Porque B se relaciona exclusivamente con U y es uno de los elementos que alimenta directamente a los valores presentes de los estados X punto. ¿Bien? El vector o matriz C lo podemos observar que relaciona directamente o entrega su señal de salida directamente hacia Y, relacionándose con, a su vez, las variables de estado X, es decir, las variables futuras. ¿Bien? Por eso C se ubica hacia la salida, mientras que B se ubica hacia la entrada. ¿Ok? Y por último, D la llamamos matriz de transmisión directa o de transferencia directa, y se llamaba así ¿por qué? Porque nos relacionaba directamente, como su nombre lo indica, la señal de entrada con la señal de salida. Y a lo que ustedes observan, la señal de entrada entra, valga la redundancia, ¿cierto?, directamente a nuestro bloque D. De ahí sale directamente hacia el sumador que termina yendo directamente a la señal de salida. Entonces ahí aparecen los nombres. A, vector, perdón, vector no. A, matriz de estados. B, matriz o vector de entrada. C, matriz o vector de salida. Y D, matriz de transferencia directa. Desde la entrada hacia la salida. ¿Ok? Quería que vieran ese grafiquito porque es importante para poder entender lo que significa eso de tener unos estados presentes y futuros a partir del famoso integrador. Y observen el integrador donde se ubica. ¿Vale? Bien, ahora sí podemos continuar directamente con nuestro trabajito. En la plataforma ya les dejé la forma en que se utilizan los comandos ss2tf y tf2ss, ¿ok? Para que ustedes le empiecen a cacharrear y a jugar, pero pues ya se dieron cuenta, ¿no? Los números, los valores como tal y las funciones de transferencia fueron inventadas por mí, o sea, no pertenecen a ningún tipo de ejercicio, y era simplemente para poder observar cómo realizan esas transformaciones, ¿no? Software lo hace de manera directa,
Recordemos que la representación de estado o el espacio de estado no es única porque depende de cómo se definan los estados y depende obviamente también de lo que son las condiciones iniciales. Entonces, lo que les presenta a ustedes Scilab es una de las posibles representaciones que obtendrían en espacio de estados de un sistema en función de transferencia. ¿Ok? Vale. Ahora sí vamos por este lado. Vale. Entonces, estábamos viendo. Se hizo aquí el F5. 5 segundos, siempre me hace lo mismo. Ya. Estábamos viendo entonces lo que era la relación, ¿no? De que nosotros partíamos directamente de la ecuación de movimiento, segunda ley de Newton, para poder obtener lo que era la ecuación de energía, en donde llegamos a una conclusión. La energía cinética más la energía potencial en un sistema, ¿cierto?, de transferencia energética va a ser constante. ¿Bien? Lo que habíamos dicho de la ley de la termodinámica, que nos define simplemente que la energía no se construye ni se destruye, no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Por lo tanto, la energía siempre está allí. Cuando nosotros tenemos energía cinética total, ¿listo? La energía potencial terminaría siendo cero. Pero también podemos tener estados en donde la energía potencial puede ser máxima y la energía cinética puede ser cero. Lo importante es decir lo siguiente: nunca vamos a tener, ¿cierto?, energía igual a cero. La energía siempre será constante. Porque o bien sea tenemos totalmente energía cinética, cero energía potencial, o podemos tener totalmente energía potencial, cero energía cinética, o podemos tener una combinación de ambas, que es lo que expresa directamente la ecuación que ustedes tienen ahí. Una de las ventajas de poder modelar con este tipo de expresiones es precisamente que uno modela generalmente asumiendo que tenemos energía cinética. ¿Qué significa? Yo quiero modelar una rueda que está girando, ¿cierto?, en un modelo de un vehículo. ¿Bien? Se supone que si yo tengo la rueda totalmente estática, si el vehículo no se está moviendo y la rueda no se mueve, pues la energía cinética va a ser cero. Por lo tanto, la función de energía potencial tendría que ser calculada, ¿vale? Pero si nosotros tenemos el vehículo moviéndose y nosotros le decimos al modelo, o le proponemos al modelo directamente, que ese movimiento de la rueda se está presentando de tal manera que su energía cinética es máxima, entonces no tendríamos que calcular la función de energía potencial, que es dependiente completamente de las trayectorias. Ahí tenemos un problema porque no sabemos la trayectoria. Entonces, la ventaja de este sistema es, asumimos que los sistemas están en movimiento, obviamente vamos a tener que posición, velocidad, aceleraciones definidas, por lo tanto, todos los componentes que se van a trabajar ahí son de energía netamente cinética. Entonces, vamos a saber que vamos a trabajar nuestra ecuación. Para el caso de movimientos de traslación, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y para el caso de los movimientos de rotación, pues será un medio de la inercia multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. Eso ya lo vimos en sesiones anteriores, ¿ok? Bien, ahora sí hablemos directamente de los movimientos de rotación. Aquí el único inconveniente que se tiene realmente con los sistemas en rotación es que nuestra masa no es que desaparezca realmente, sino que la masa como tal ha cambiado de sentido. Una cosa es mover la masa a través de una trayectoria, ¿cierto?, rectilínea, ¿bien? Y otra cosa es obligar a que la masa rote sobre sí misma. Eso genera unos estados energéticos diferentes, ¿bien? Por lo tanto, tenemos que hacer una consideración de este tipo de dinámica que se va a generar. Cuando un cuerpo rígido, esto es importante anotarlo, vamos a asumir que los cuerpos son rígidos, de una geometría definida, estos cuerpos rígidos de geometría definida tienen una rotación alrededor de un eje, en donde el eje puede estar presente dentro del mismo, es decir, el eje de rotación de este cuerpo rígido puede estar atravesando el cuerpo o no, puede estar alejado del cuerpo. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, pero para los elementos rotatorios, tenemos lo siguiente, que el momento angular de una masa que rota sobre un eje termina siendo igual a la inercia con respecto a ese punto de rotación, ¿cierto?, multiplicado por la velocidad angular, ¿sí? Bueno, técnicamente la velocidad angular punto, que corresponde directamente a la aceleración. Miren la primera ecuación. La primera ecuación es la misma segunda ley de Newton, solo que en lugar de tener fuerza igual a masa por aceleración, nosotros tenemos momento igual a inercia por aceleración, pero angular. ¿Listo? Que es omega punto. Aquí hay algo bien importante y es lo siguiente: dependiendo de la forma en que nosotros queramos representar nuestras ecuaciones, nosotros podemos representar la aceleración angular como alfa, la aceleración angular como omega punto,
o la aceleración angular como θ punto, siendo θ el movimiento de posición angular, siendo omega la velocidad angular. ¿Ok? Pero la primera ecuación es la ecuación de la ley de Newton, la ecuación de la segunda ley de Newton, normal, común y corriente como la conocemos. ¿Ven? Entonces el problema que tenemos realmente acá es cómo calculamos la inercia. La inercia depende específicamente de varios elementos, pero uno de los más importantes es específicamente el hecho de que tenga una forma geométrica regular. ¿Qué significa que sea una forma geométrica regular? Una forma geométrica conocida, que no sea, o que este cuerpo rígido como tal no tenga una masa deforme. ¿Qué significa deforme? Que no esté definida de tal manera que se pueda calcular su volumen. ¿Bien? Cuando nosotros asumimos formas geométricas regulares, es mucho más fácil calcular, por ejemplo, áreas o volúmenes en función directamente a esa forma geométrica. Por lo tanto, y eso es lo que va a pasar de aquí en adelante, nosotros vamos a asumir que nuestros cuerpos rígidos van a tener esas funciones geométricas o esas formas geométricas definidas. ¿Ok? Basados en eso, teniendo en cuenta que tenemos una forma regular, entonces nosotros sí podemos llegar a hacer un cálculo aproximado de lo que sería la inercia de ese cuerpo rígido regular girando sobre un eje. ¿Ok? Ustedes observan una segunda ecuación que nos dice la inercia de un cuerpo, no sabemos todavía cuál es, va a ser igual a la integral del radio al cuadrado de dicho cuerpo. Ya uno desde que diga radio ya dice, mira, pues estamos hablando de un círculo, de un disco. ¿Ok? Este ejemplo de cálculo de inercia que ustedes observan al principio, igual a la integral del radio al cuadrado multiplicado por un diferencial de masa, ¿listo? Corresponde a la inercia calculada sobre un disco, ¿bien? Que pues en el caso de un disco lo asumimos como un círculo y al ser un círculo, pues un círculo tiene el radio, ¿listo? Aquí es bien importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a salir un minutito de acá y nos vamos por este lado. Acá, ¿ven? Tenemos una nueva página. Y vamos por este lado. ¿Qué es lo que pasa con ese cuento de la inercia en un disco? Entonces, venimos hasta este punto, vamos a dibujar un disco. Bueno, me disculparán por el disco. No soy muy bueno, que yo creo que podemos bajar aquí de pronto discos. Formas. Estoy haciendo lo que no es. Vamos a traer nuestro disco por acá. Y lo vamos a agrandar bastante. ¿Ok? Entonces lo que quiero que miren es lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos, ¿cierto?, un punto de rotación de este disco. Y el punto de rotación, vamos a calcularle que es por aquí exactamente en este punto. ¿Listo? Casi la mitad, ¿no? En la mitad. Vamos a suponer que nosotros tenemos un disco. ¿Listo? Lo estamos viendo desde la cara de arriba. Y ese disco como tal tiene un punto de rotación exactamente en su centro. ¿Vale? La idea básica es que si nosotros empezamos a girar el disco, entonces nosotros tenemos un movimiento de desplazamiento. Por lo tanto, nuestro disquito va a desplazarse en un sentido. Supongamos que es en este sentido. Y el desplazamiento es θ. ¿Listo? Un desplazamiento angular. En el momento en que se genera este desplazamiento angular, por obvias razones, nosotros vamos a tener también una velocidad angular. Entonces, θ nos va a generar directamente que tengamos una velocidad angular y es posible que tengamos una aceleración angular, ¿vale? No sabemos porque es posible que también la velocidad angular sea constante y por lo tanto no se presente aceleración. Entonces, como nosotros tenemos una velocidad, resulta que nosotros tenemos con respecto al centro acumulación de masa. ¿Qué significa esto? Si ustedes, por ejemplo, tomasen este disco y, por ejemplo, supusiesen que el disco fuese más pequeñito. Listo, bueno, ustedes me disculparán, ese disco me quedó chueco, pero supongamos que es esto. ¿Qué cantidad de masa habría en el disco que llega directamente hacia el borde amarillo? Yo tendría menos masa, el disco tendría menos masa, pesaría menos y por lo tanto la cantidad de masa que tiene que moverse va a ser menor. Pero si nosotros tuviésemos un disco un poco más grande, por ejemplo, vuelvo y digo, me disculpan el disco, pero bueno, aquí estoy haciendo una aproximación. Si nosotros tuviésemos un disco un poco, ese disco se mordió. Si nosotros tuviésemos un disco un poquito más grande, nosotros tendríamos mayor masa. ¿Y eso qué significa? Que ante una fuerza aplicada y un movimiento de ese disco que tiene como borde el borde negro, ¿cierto? Nosotros tendríamos más masa que desplazar. Por lo tanto, necesitaríamos más fuerza para poder desplazar dicha masa, ¿vale? Entre más grande sea el disco, más masa vamos a tener con respecto al centro de rotación.
Y entre más masa tengamos, necesitamos más fuerza. Por lo tanto, aparece algo bien interesante acá. Es muy diferente verificar o ver cuál es la velocidad que tiene, por ejemplo, un punto bien pequeñito de masa acá con respecto, por ejemplo, a otro punto de masa por acá. Como nosotros tenemos que la cantidad de masa también depende de qué tan grande es el círculo con respecto al centro, entonces la distancia que nosotros tenemos desde el centro de rotación, que le vamos a poner un nombre, por ejemplo el centro de rotación O, con respecto a este punto de masa, va a ser diferente a la cantidad de masa que hay entre este otro punto. Entonces llamamos el punto 1, eso sería la distancia 1. Aquí tenemos la distancia 1 y aquí tendríamos la distancia 2. Observen eso. Entonces, si tenemos esos puntos de concentración de masa en los puntos rojos y nosotros vemos la cantidad de masa que hay, ¿cierto? O que habría directamente entre el punto negro, que es el punto de rotación, y cada uno de los puntos rojos, vemos que en 2 vamos a tener muchísima más masa. Pongan a rotar ese punto, pues ese punto que va a describir una circunferencia, ¿cierto? Si yo pongo a rotar ese punto, los dos puntos rojitos, vamos a describir una circunferencia. Por lo tanto, al estar rotando, la masa en el punto 2 va a ser mucho mayor que la masa en el punto 1. Eso significa que para poder expresar esas condiciones de movimiento de dicha masa, yo debo tener en cuenta esta masa infinitesimal, que es lo que nosotros denominamos D sub m. ¿Listo? Los diferenciales de masa o los diferentes puntos de rotación de la masa con respecto a los ejes de rotación van a definirnos funciones que son derivadas completamente de la masa. Y ahí es donde aparece directamente que en un disco, pues la idea básica, ¿cuál es? Pues que yo tengo no solo este D sub m, sino yo tengo muchos D sub m. Entonces aquí hay un pequeño punto de masa, aquí tengo más masa, por aquí tengo más masa. Llenan ustedes esto de masa. ¿Cuántas masas tienen? Infinita cantidad de masas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Es sumar toda esa cantidad de masas que están dentro de este círculo que está rotando, que con respecto al punto de rotación, ¿cierto? Nos describen un radio y por obvias razones vamos a definir entonces que la inercia en este disco terminará siendo igual, bueno, a veces inercia también lo toman como J, es la misma J. Exactamente J hoy es indiferente para el caso del tratamiento de lo que son las inercias en los sistemas mecánicos rotacionales. Entonces la inercia termina siendo ¿qué? Termina siendo igual al radio al cuadrado multiplicado porque el radio nos define qué cantidad de elementos de masa existen desde el centro de rotación hacia el extremo de nuestra circunferencia, multiplicado por la suma de todos los diferenciales de masa que nosotros tengamos. Es decir, de todos los pequeños puntos de masa que tengamos dentro de nuestro círculo, que son, pues, entre comillas, podríamos decir que infinitos, si se asume que D sub m, pues obviamente es extremadamente pequeño, ¿no? ¿Ven? Por la aplicación directa del límite en la definición de lo que es la integral, pues técnicamente los dm serían infinitesimalmente pequeños, ¿vale? Entonces, hay una aproximación bien interesante en los discos en donde se describe directamente que para un disco que rota exactamente en su centro de gravedad, obviamente el disco es un disco plano, nuestra función de inercia, I o J, es lo mismo, va a ser igual a esa integral del radio cuadrado multiplicado por el diferencial de masa. Ya lo que nos quedaría sería simplemente volver esa integral indefinida en una integral definida, que obviamente lo que nos va a definir eso ¿qué es? Pues las dimensiones de nuestro disco, ¿ok? Y ahí obtendríamos una aproximación bien interesante de lo que sería la masa de un disco. Pero la ecuación general es esta. Bien. Entonces ahí tenemos la ecuación de cálculo. Miren que fue sencillo, porque realmente cuando un objeto es regular, cuando un objeto tiene una forma definida, pues nosotros conocemos las ecuaciones básicas de área y de volumen. Por lo tanto, nos va a quedar mucho más fácil también, por ejemplo, en caso de que no tengamos un disco, como es este caso que estamos presentando acá, sino por ejemplo tuviésemos un cilindro, entonces esas dimensiones, eso significa tanto el área del círculo como el largo del cilindro, el alto del cilindro, nos van a permitir definir ciertos criterios para calcular las inercias. Se van a dar cuenta ahorita que ya realmente lo que tenemos que es una tabla de inercias. Ya, simplemente ya podemos conocer la inercia de cada sistema. Bien, la ecuación 2, la segunda ecuación, igual a la integral de r cuadrado de su m, solo aplica cuando el punto de rotación es el centro de nuestro disco, exactamente el centro. Pero existen mecanismos en donde el centro de rotación no necesariamente tiene que ser el mismo centro de giro del disco, el mismo centro del disco.
sino que podemos tener un pequeño desplazamiento. Ese sistema es conocido como el sistema de los discos excéntricos o simplemente del excéntrico, de las excéntricas, ¿vale? ¿A qué corresponde eso? Eso es bastante sencillo. Lo que tenemos es que la inercia de un disco que está girando no exactamente por su centro, sino que está girando alejado del centro, va a ser igual a la inercia del disco si girase directamente en el centro de rotación, en su centro geométrico, más la masa de dicho disco multiplicado por la distancia de separación distancia de separación al cuadrado, entre el centro de rotación y el centro geométrico del disco. Y a esa ecuación se le conoce como la ecuación del cálculo o la ecuación simplemente de la inercia de los discos excéntricos. Entonces vuelvo y me salgo de acá y entro de nuevo acá para mostrarles que es una excéntrica. Una excéntrica es simplemente un disco, simplemente un disco. Esta cosa. Siendo el punto negro el eje de rotación, el eje geométrico de nuestro disco, ¿cierto? Una excéntrica se conforma directamente por un disco que no gira exactamente en ese centro geométrico, sino por ejemplo gira acá. Teniendo un nuevo centro de rotación, pues ustedes van a saber que este disco no va a moverse de una manera pareja, sino que lo que vamos a tener es una pequeña traslación. Bien, siendo la distancia de separación esta la distancia de separación entre el centro de rotación nuevo, que es el rojo, con respecto al centro geométrico del disco, que es el negro, y siendo esa distancia de separación D, entonces nos dice simplemente la inercia de un disco excéntrico va a ser igual a la inercia que tuviese ese disco si girara en su centro. ¿Listo? Es decir, si no tuviese la excéntrica, es decir, la inercia que tendría el disco si estuviese girando sobre el punto negro. Y ustedes ya saben cuál es. La inercia es I sub S. La inercia I sub S, saben ustedes que esta inercia, pues ya la calculamos, ¿no? Porque es que es la integral de R al cuadrado por D sub M. ¿Listo? Y a esa inercia le sumo simplemente lo que sería la masa de nuestro disco multiplicado por la distancia de separación entre los ejes de rotación y el eje geométrico al cuadrado. Y de esa manera podemos calcular la inercia de una excéntrica. ¿Bien? Entre más excéntrica sea, ¿cierto? Nosotros tendremos, pues obviamente, el aporte mayor del componente md cuadrado. ¿Ok? Y eso significa que también vamos a tener un componente de fuerzas diferente, en donde ese componente de fuerzas va a hacer que este sistema tenga cierta propiedad. Y esa propiedad es una propiedad de una fuerza centrífuga. ¿Vale? Que es bien interesante también para ciertos mecanismos, ¿no? Bueno, el criterio de las excéntricas se utiliza muchísimo para hacer sistemas de vibración. ¿Ven? Que, por ejemplo, en el caso de los que conocen los controles de PlayStation o los controles de Xbox, de Nintendo, lo que sea, saben ustedes que cuando un control vibra, ¿bien? Se debe a que tiene un motor por dentro. Y ese motorcito lo único que tiene es un contrapeso, un sistema de contrapeso, en donde se maneja el criterio de las excéntricas. Bueno, el criterio de la excéntrica también, ¿qué es lo que busca? Busca que se generen diferenciales de masa distintos. Observen el punto rojo. Voy a agrandar un poquito más. Vamos a agrandarlo por aquí un poquitín más. Como este es el punto de rotación, observen algo bien interesante que existe en este nuevo punto de rotación, y es que los diferenciales de masa se desequilibran. Ya tenemos algo y es lo siguiente. Miren que con respecto a este borde, la distancia que hay entre el punto de rotación nuevo, que sería este punto rojo, y el borde de nuestro disco, es muy diferente a la distancia que hay, mírenlo acá, con respecto al otro extremo. Nosotros vamos a tener mayor cantidad de masa concentrada en toda esta región. Toda esta región va a concentrar mucho más masa. A ver, que se me quedó como feo. Toda esta región va a tener mayor masa que esta región correspondiente a este radio de acá. Aquí vamos a tener menor masa. Por lo tanto, no va a haber una distribución uniforme de las fuerzas. Vamos a tener mayor fuerza en la región donde haya mayor masa y menor fuerza en la región donde haya menor masa.
Y por eso es que por este lado, cuando este sistema empieza a rotar sobre su excéntrica, nosotros vamos a tener que no solamente tendremos una fuerza de rotación, ¿cierto? Sino que también tendremos una fuerza de salida. ¿Listo? Esa fuerza de salida va a generar una fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga. Que es un segundo componente de movimiento para el cálculo de las excéntricas. ¿Vale? Bien. Ok. Y aquí ya podemos ver las ecuaciones generales. Estas ya son las ecuaciones definidas para diferentes sistemas con formas geométricas definidas, ¿ok? O formas geométricas regulares. La primera corresponde directamente a lo que sería el cálculo de la inercia de una esfera. Las condiciones para todos estos sistemas es que sean homogéneos. En el caso de la esfera, se define que la inercia va a ser igual directamente si esta esfera gira en su centro de gravedad, es lo que significa la G, es el centro de gravedad de la esfera. Bien, si una esfera gira exactamente en su centro de gravedad que corresponde a su centro geométrico y esta esfera es totalmente homogénea, eso significa si la esfera está hecha del mismo material y la distribución de la masa es equivalente en cualquier punto de la esfera, entonces el cálculo de la inercia de esta esfera va a ser igual a 2/5 de la masa de nuestra esfera multiplicado por el radio. El radio es pues, la distancia que hay entre el centro geométrico y el borde de la esfera elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, uno dirá, profe, ¿pero cómo se calcula? Vuelvo y lo digo, se calcula directamente con la integral de dimensión. Es una integral triple para el caso de la esfera, ¿listo? Porque es una figura geométrica tridimensional en el cálculo de la integral triple, que es lo que permite definir directamente y encontrar esta relación. Ahora bien, ¿qué significa que sea homogéneo? Significa que la esfera tiene que ser del mismo material, ¿listo? Si nosotros tenemos una esfera en donde tenemos que la esfera tiene mayor concentración de un material como hierro en una región que en otra, entonces nosotros tendríamos que es una esfera heterogénea y por lo tanto ya no aplicaría el concepto de la ecuación que ustedes están viendo de la inercia. Bueno, ¿por qué se calculan las inercias en las esferas? Bueno, porque una esfera en un mecanismo es bastante útil. Por ejemplo, en el caso de los rodamientos, los elementos que permiten que giren lo que son las dos bandas metálicas son precisamente esferas. Y esas esferas están girando por su centro geométrico. ¿Ok? Pero si nosotros necesitamos describir un movimiento, y el movimiento es, por ejemplo, de un balón o de un elemento totalmente esférico, entonces el cálculo de la inercia en medio del modelo como tal, de un balón o de una esfera rodando, pues va a ser este. Bastante simple. ¿Ok? Bien, en el caso de abajo, pues ustedes pueden observar algo y es precisamente el hecho de que no siempre los sistemas tienen que estar rotando directamente sobre sus centros geométricos. Es decir, el eje de rotación no precisamente tiene que estar atravesando el cuerpo, el elemento rígido que nosotros tenemos girando, sino que nosotros podemos tener cualquier elemento girando a una distancia del centro de rotación. Y eso es lo que pasa en el segundo gráfico. Aquí lo que tenemos es una masa. Ustedes asimilen la masa. La masa puede ser esa bola que ustedes observan ahí, o podría ser un triángulo, o podría ser un rectángulo, podría ser cualquier cosa que tenga masa. ¿Ok? Pero si nosotros tenemos una masa cualquiera y esta está rotando alrededor de un eje, eso significa se encuentra alejada de un eje, entonces el cálculo para la inercia de dicha masa rotando alejada de un eje de rotación O va a ser igual a la masa que está rotando, ¿cierto? Multiplicado por la distancia de separación entre la masa, el cuerpo, con respecto al origen. Esto es como si nosotros tuviésemos una cuerda o una pequeña barrita que estuviese, ¿cierto?, conectando al centro de rotación con el elemento de masa externa. ¿Listo? Y vamos a tener que el cálculo es bastante simple y por lo tanto tenemos una ecuación muy básica. Quiero que anoten bien esta ecuación en sus mentes. M por R cuadrado es igual a la inercia, porque seguramente va a ser un recurso bastante valioso cuando tengamos ciertos mecanismos, ¿ok? Para poder definir ciertos comportamientos de ciertos mecanismos. Una masa rotando alejada del eje de rotación, ¿vale? Bien, aquí tenemos el caso que les comentaba ahorita del cilindro. En el caso del cilindro, pues, ¿qué tenemos? Como es un elemento geométrico tridimensional, entonces existen diferentes variantes en su rotación. Vamos a asumir que el centro geométrico G se ubica directamente en el centro de nuestra barra. Esto lo podemos asumir como si fuese una barra cilíndrica.
Entonces tenemos una barra cilíndrica en donde tenemos el centro de rotación exactamente a la mitad de la distancia L, que sería la distancia como tal de nuestro cilindro, de nuestra barra, ¿cierto? Vamos a tener ahí nuestro centro de gravedad, ¿sí? Ahí es donde se concentra. Recuerden que el centro de gravedad es el punto donde se concentra toda la fuerza, ¿no? Entonces también se conoce también como centro de masa, donde se concentra toda la masa. Existen dos posibilidades de rotación en este caso, en este cuerpo, ¿listo? La primera, que él gire sobre su eje Y o su eje Z. Si esta barrita cilíndrica rotase sobre su eje Z o su eje Y, como lo muestra la figura, entonces nosotros tendríamos que estar rotando, ¿cierto?, en forma de una barra, ¿vale? ¿Por qué defino eso como en forma de una barra? Porque lo que ocurre es que va a cambiar la forma en que el movimiento se presenta, la inercia se presenta, si esta barra rotase en el eje X. Porque el eje X, miren que es completamente perpendicular a las bases o a los bordes como tal de nuestro cilindro, es decir, a las caras circulares. Entonces, por lo tanto, la rotación en el eje X no puede ser exactamente igual descrita como la rotación en el eje Y y Z. Cuando rota en Y y Z tenemos la rotación de una barra, cuando rota en el eje X tenemos la rotación de un cilindro, es decir, de un rodillo. Por lo tanto, las inercias son diferentes. Bueno, aquí hay algo importante y es que dicen, bueno, supongan que esta barra o este cilindro tiene un agujero, ¿listo? Si tiene un agujero, entonces aquí debemos tener en cuenta dos radios en las caras, ¿cierto?, circulares de nuestro cilindro. El radio interno, que correspondería directamente a lo que sería el radio del agujero, en donde no hay masa, pues por lo tanto no deberíamos incluir esa masa, y el radio externo, que correspondería directamente a lo que sería la distancia que hay entre el centro geométrico con eje X con respecto al borde de nuestro cilindro. Otra cosa también es tener en cuenta que en el centro yo podría tener, por ejemplo, en el centro de este cilindro, podría tener otro material. Entonces, seguramente el radio de ese material, que es el que va a cubrir completamente, va a rellenar completamente el agujero, también debe tenerse en cuenta, ¿no? Bien, vamos a partir de la primera rotación, la rotación de barra. Entonces, la rotación de barra, que correspondería a las rotaciones en el eje Y o Z, tiene en cuenta la distancia de nuestra barra. Siendo la distancia de nuestra barra L, entonces tendríamos que tanto la inercia en Y como la inercia en Z tendrían la misma ecuación. Bien, ¿cuál sería esa ecuación? La inercia en Y, que es la misma inercia en Z, si rotas en Z, va a ser igual a 1/12 de la masa de nuestro cilindro rotante, factor de 3 veces el radio externo, es decir, el radio que hay entre el centro de la cara circular con respecto al borde del cilindro, más 3 veces el radio interno de nuestro agujero, ¿cierto? Elevado al cuadrado, más la longitud de la barra cilíndrica al cuadrado. Ojo, esto sería si estuviera rotando en su centro de gravedad, ¿ok? Si esta barra rotase alejado del centro de gravedad, pues entonces la inercia se calcularía de otra forma, muy distinta. La veremos más adelante. Bien, bueno, y el caso de que la barra, de que este cilindro rotase directamente sobre el eje X, que correspondería al eje que es perpendicular a las caras circulares, entonces la inercia, que sería la inercia en X, debería ser definida como 1/2 de la masa multiplicada por el radio al cuadrado más, bueno, el radio obviamente exterior, más el radio interior del agujero elevado al cuadrado, ¿ok? Bueno, ¿y qué pasaría si no tuviese, por ejemplo, agujero? Si no existiese el agujero en el centro, ¿cierto? Nosotros tendríamos algo sencillo, y es que, pues que desaparecería R minúscula. Por lo tanto, la rotación en forma de rodillo sería 1/2 de M por R cuadrado. Miren que se parece muchísimo a la rotación del disco. Esto solo que en este caso tendríamos 1/2, ¿no? Y en el caso como tal de la rotación en forma de barras, ¿listo? Tendríamos nosotros tendríamos nosotros entonces que la inercia sería 1/12 de la masa multiplicado por 3 veces el radio mayor al cuadrado más la longitud de la barra al cuadrado. ¿Ven? Desaparecería ese 3R minúscula al cuadrado, ¿vale? Listo. Esto es sencillo. Son ecuaciones muy simples. Aquí lo que tenemos es un sistema prismático, un prisma, ¿cierto? Y vamos a ver directamente que el prisma, bueno, lo primero, al igual que el cilindro anterior, se asume que es totalmente homogéneo. Eso significa que el material es el mismo, ¿vale?
tenemos el centro de gravedad exactamente en el centro de ese prisma rectangular. Exactamente está en el interior, ¿cierto? ¿Dónde sería ese centro de gravedad? Fácil, si nosotros trazásemos diagonales directamente desde el punto de vista volumétrico, ese punto de gravedad o ese punto de concentración de masa, ¿cierto? Sería específicamente el punto donde se cortaría absolutamente todas las diagonales que irían desde aristas opuestas de este sistema tridimensional. Ese sería el punto de gravedad. Entonces, si asumimos que ahí va a rotar, pues aquí tenemos una ventaja, y es que sin importar en qué sentido rote, si se rota en el sentido del eje Y, en el eje Z o del eje X, nosotros vamos a tener lo siguiente, y es que la inercia dependerá directamente de las dimensiones de este prisma rectangular. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si el prisma rotase, que es la ecuación que ustedes están viendo en este momento, si este prisma rotase con respecto a el eje perpendicular, ¿cierto? El eje X, que es perpendicular a la cara formada por las dimensiones C y B, entonces la inercia de rotación sobre este sistema sería I de X, bueno, I en el eje X sería igual a 1/12 de la masa del bloque prismático, es un bloque, multiplicado por las dimensiones de la cara. Miren que el eje X es perpendicular a la cara que conforman los lados C y D. Entonces se utiliza directamente esa condición. La rotación directamente sobre la cara X o sobre la cara que es perpendicular al eje X va a ser 1/12 de la masa por las dimensiones B al cuadrado, bueno, la suma de las dimensiones B al cuadrado, C al cuadrado, que corresponderían a la cara perpendicular al eje. Y de esa manera se aplicaría directamente al resto de ejes. Entonces, para el caso Y, para el caso Z, ¿ven? Para el caso Y es que el Y es perpendicular a las caras conformadas por las dimensiones C y A. Por lo tanto, teniendo en cuenta la rotación en Y, C y A deberían aparecer ahí. Entonces observen que para ese caso la inercia en Y sería igual a 1/12 de la masa multiplicado por la suma de los cuadrados de C y A cuadrado más C cuadrado. Y lo mismo pasaría con Z. Si la rotación se diese sobre el plano sobre el eje Z es perpendicular al plano BA, al plano conformado por las dimensiones BA. Por lo tanto, la inercia de rotación de este prisma rectangular, de este bloque, en Z sería igual a 1/12 de la masa multiplicado por la suma de los cuadrados de las dimensiones de la cara que es perpendicular al eje, que en este caso sería A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Sencillísima esta ecuación. Bien, y teniendo en cuenta esos tres elementos, hay más, pero son los más básicos que se pueden llegar a utilizar para casi la gran mayoría de mecanismos que nosotros vamos a tener. Nosotros llegamos al primer sistema mecánico, y el primer sistema mecánico corresponde a lo que sería la famosa polea. La polea, que ustedes observan ahí, es simplemente un disco. Es un disco, entre comillas, en algunos casos uno podría decir que es un cilindro porque tiene una longitud, pero casi siempre las poleas se asumen como discos, ¿vale? De tal manera que es un disco en donde este disco, que es un poco grueso, tiene un acanalamiento, tiene una canaladura exactamente en el centro. ¿Cuál es la idea de tener ese canal? La idea de que tenga ese acanalamiento en el centro es que pueda atravesarse o que pueda utilizarse una cuerda o un elemento que genere una tensión. Esa tensión que se genera sobre la canaladura hace lo siguiente, y es el primer mecanismo de conversión. Nos permite que el movimiento longitudinal, movimiento lineal de ese elemento, esa banda que va por la canaladura, se convierta en un movimiento rotacional. Miremos que acaba de aparecer el primer mecanismo de conversión de movimiento rotacional a movimiento traslacional y viceversa, ¿no? De movimiento traslacional a movimiento rotacional. ¿Por qué? Observen la gráfica y miren que si nosotros tenemos una banda que va directamente sobre la canaladura de nuestra poleita, pues nosotros tenemos que podríamos describir el movimiento de esa polea. El movimiento de la polea es bien sencillo, ¿por qué? Porque el movimiento de una polea, que es el movimiento de un disco, pues va a ser igual a ¿qué? Recordemos, momento es igual a inercia multiplicado por aceleración. Para el caso de esta poleita, nuestra fuerza en la polea, el movimiento de la polea, estaría descrito como la inercia de la polea multiplicada por la aceleración de la polea. Pero miren que la aceleración de la polea la están poniendo en funciones de teta ...
¿Qué significa? Estoy viendo la ecuación que está con fondo blanco, ¿no? I por teta punto punto corresponde a I por alfa, I por aceleración, inercia por aceleración. ¿Eso qué es? Es el momento angular de nuestra polea. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El momento angular de nuestra polea, ¿bien? Va a ser igual a todas las componentes de fuerzas que actúen directamente sobre la polea. Es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Por lo tanto, los únicos elementos que intervienen fuera de la polea, ¿quiénes son? Pues los elementos de tensión que se genera sobre nuestra banda o sobre nuestra cuerda que está sobre la canaladura. ¿Y a qué es igual el movimiento? Pues el movimiento va a ser igual al radio multiplicado por la diferencia de tensiones en la cuerda, ¿vale? ¿Cuál es la idea de tener una diferencia de tensiones? Bueno, es que yo puedo jalar la cuerda, ¿cierto? Generar más tensión en el lado de T1 que en el lado de T2. ¿Y eso qué obligaría? Obligaría a que la polea girara en sentido contrahorario, al sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero si yo jalase o generase mayor tensión, mayor fuerza de tensión en T2 que en T1, entonces nosotros tendríamos que la polea giraría en sentido horario. O sea, la diferencia de tensiones o la diferencia de esas fuerzas de tensión aplicadas T1, T2 es la que nos va a definir la dirección del movimiento de nuestra polea. O gira para la izquierda o gira para la derecha. ¿Ven? Por eso ese movimiento está descrito como I multiplicado por teta punto punto termina siendo igual a el radio de la polea. Y aquí es bien interesante decir que el radio de la polea, ¿qué tiene que ver? Pues que el radio de la polea, lo que se mueva la polea, ¿cierto?, va a ser proporcional a lo que se mueva la banda. Y eso tiene sentido, ¿no? Si yo hago que la banda se mueva 3 centímetros, pues la polea se va a mover lo correspondiente en forma angular. ¿Listo? Si la polea se mueve 4 centímetros, perdón, si la cuerda se mueve 4 centímetros, pues el ángulo va a aumentar. Si se mueve 5 centímetros, el ángulo sigue aumentando. Hay una proporcionalidad entre el movimiento lineal de nuestra cuerda, de nuestra banda, con respecto al movimiento angular de nuestra polea. Y esa relación es la que se observa directamente en la ecuación, ¿vale? R por T1 menos R por T2, pues R es constante porque es el radio de la polea, por lo tanto, la inercia multiplicada por la aceleración angular vista desde el componente de movimiento angular, que sería teta punto punto, va a ser igual al radio de la polea multiplicado por la diferencia de las tensiones. Si T1 es mayor que T2, gira en un sentido. Si T2 es mayor que T1, gira en el sentido contrario. Si T1 es igual a T2, pues no gira en ningún sentido porque las tensiones son iguales, no hay desplazamiento translacional de la cuerda, no hay movimiento rotacional de la polea. ¿Ok? Es una ecuación bastante simple, ¿bien? Bueno, esta ecuación se da bajo cierta condición. Primero es una ecuación lineal y lo segundo es lo siguiente, ¿no? Recordemos que en el mundo real es posible que nosotros tengamos que la cuerda o banda pueda patinar en la superficie de nuestra polea, en el mundo real, ¿vale? Por lo tanto, si existiese que la cuerda patina sobre la polea, pues el movimiento translacional no va a ser directamente proporcional al movimiento angular de la polea. ¿Por qué? Porque específicamente estamos teniendo ese proceso que, entre comillas, termina siendo un amortiguador. Es una fricción. Y por lo tanto, nuestra ecuación deberíamos añadirle esa fricción. Y eso haría directamente que no existiese una proporcionalidad directa. Por lo tanto, esta ecuación solo es aplicable cuando tenemos un sistema en donde hay un contacto perfecto entre la cuerda o polea, entre la cuerda y la polea. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿qué es lo que vemos en la parte gris? En la parte gris lo que estamos viendo es simplemente la aproximación de lo que sería el movimiento visto desde la fuerza aplicada sobre la polea con respecto a la energía que se desarrollaría en la polea. Mejor dicho, si nosotros queremos ver este sistema, bien sea a nivel de fuerzas, como lo estamos viendo en la ecuación que está en blanco, ahí en el fondo blanco, lo podríamos también ver en forma de energías. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Ahí lo que se está haciendo es lo mismo, es decir, simplemente, chicos, si tomamos la segunda ley de Newton sobre un sistema rotacional, sobre este caso un disco, una polea es un disco, ¿cierto? Nosotros tendríamos entonces que la representación de la energía que tendríamos sobre una polea, pues sería directamente un medio de la inercia de la polea multiplicado por la velocidad angular de dicha polea al cuadrado. Simplemente lo que nos están diciendo es, podemos llevar de un mecanismo de fuerza, de una representación de fuerzas a una representación de energía. ¿Bien? Listo. Y aquí aparece uno bien interesante, muy interesante, porque es el que más se utiliza. En el caso del mundo real, lo ideal es tener el contacto perfecto entre la polea y la cuerda.
pero normalmente podríamos tener ese problema que decíamos ahorita de que se presenta esa patinada, que el sistema patine, que el sistema no tenga un buen agarre. Por lo tanto, se busca un nuevo mecanismo y esos nuevos mecanismos son los famosos piñones. ¿Un piñón qué es? Es un disco dentado, es un disco que tiene unos dientes, ¿listo? En donde los dientes se van a acoplar, los dientes de un disco se van a acoplar directamente con las hendiduras de otro disco también dentado. Entonces ustedes ya conocen cómo es el mecanismo de los piñones. La idea básica es que los dos piñones se liguen, se toquen directamente, interactúen a través del movimiento, ¿listo? Rotacional. Que una de las cosas bien interesantes de esto es que recuerden que los movimientos rotacionales cuando yo tengo dos piñones son contrarios. Si un piñón se mueve a la izquierda, el otro piñón que está conectado se mueve a la derecha. Van a tener los movimientos en sentido contrario. Pero lo más importante acá es, si un piñón gira un ángulo, el otro lo hará también, porque el contacto es perfecto y la transmisión del piñón 1 al piñón 2 es, digamos, proporcional. No digamos, es proporcional. ¿Ok? Entonces, como la relación es directa, la ecuación entre dos piñones es bastante simple y es la que ustedes están viendo en este caso. ¿Listo? Si yo tengo un piñón T1 y tengo un piñón T2 que se están conectando entre sí, tengo un tren, ¿cierto?, de movimiento, simplemente, o un mecanismo de movimiento, ¿vale? ¿Cuál es la idea de la representación que ustedes observan aquí? Un piñón tiene peso, o sea, un piñón pesa, ¿listo? Un piñón puede ser hecho de plástico, puede ser hecho de metal, lo que ustedes quieran, pero un piñón pesa. Entonces eso quiere decir que si un piñón pesa y rota, como tiene masa y rota, es una inercia. Lo que ustedes observan ahí como I1 e I2 para este caso específico, esas inercias no es que sean inercias aparte de los piñones, no. Esas inercias que están en forma de un cilindrito están representando las inercias de los piñones. Lo que pasa es que para nivel del diagrama, normalmente algunos libros, algunos autores, prefieren poner las inercias separadas. Entonces, I1, ustedes observan ahí como un tamborcito, ¿listo? Ese I1 corresponde a la representación de la inercia del piñón T1. ¿Sí? No son diferentes, son el mismo. Entonces simplemente lo separan para decirles a ustedes, hey, el piñón tiene un peso importante, tiene una masa importante, por lo tanto tiene que incluir la inercia de dicho piñón. Entonces bien, I1 corresponde a la inercia del piñón T1, I2 corresponde a la inercia del piñón T2, solo que lo separan, pero son dos piñones conectados entre sí. Mejor dicho, de otra forma, para que lo vean de otra forma, I1 e I2 realmente no existen ahí. O sea, esos dos cilindros no son reales. Conforman simplemente el hecho de decirles T1 y T2 tienen inercias, tienen peso, tienen masa. ¿Ok? Entonces, bien, I1 corresponde a la inercia del piñón T1 y I2 a la inercia del piñón T2. Como ellos se conectan entre sí, entonces vamos a suponer que vamos a aplicar un torque, ¿cierto? Es decir, una fuerza rotacional en el piñón T1. Cuando nosotros aplicamos una fuerza rotacional, entonces quiere decir que el piñón T1 sería el generador. Él es el que genera el movimiento. ¿Quién es el receptor del movimiento? El piñón T2. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Si aplicamos una fuerza T de torque en el piñón, vamos a tener el movimiento y ese movimiento va a ser θ1. ¿Ok? Para el caso del piñón 2, nosotros vamos a tener que el piñón 2 también se va a mover, pero se va a mover con un ángulo θ2. ¿Por qué no van a ser el mismo θ? Porque el movimiento θ del piñón 1 es diferente al movimiento θ del piñón 2, porque no necesariamente tienen que ser de las mismas dimensiones. Alguno de los dos piñones podría ser más grande que el otro. Y esto es importante decirlo. Recordemos lo que vimos ahorita. Es muy diferente la cantidad de movimiento que hay en un disco pequeño que en un disco grande. Porque en un disco grande va a haber más masa, mientras que en un disco pequeño hay menos masa. Y como la masa es la que define la inercia, pues entonces nosotros vamos a darnos cuenta que cuando yo tengo dos discos que interactúan entre sí, para este caso, dos discos dentados que interactúan entre sí, que son los piñones, el movimiento del disco 1 va a ser muy diferente al movimiento del disco 2. Obvio, ambos siguen rotando, solo que el desplazamiento angular es distinto. Por lo tanto, vamos a asumir que el desplazamiento angular del piñón 1, que así a simple vista, como lo estamos viendo, es más pequeñito que el piñón 2, corresponde a θ1, ¿listo? Y el movimiento del piñón 2 corresponde a un ángulo θ2. Vamos a tener en cuenta, pues, finalmente, que existe, pues bueno, ya lo dijimos, uno de los piñones es más grande que el otro, ¿no? Entonces, si asumimos que el piñón T1 tiene un radio que vamos a llamar R1 y que el piñón T2 tiene un radio que lo vamos a llamar R2,
entonces existe una relación de conectividad entre los piñones en función a sus radios. Bien, lo que se mueva el piñón 1 va a ser proporcional a lo que se mueva el piñón 2. Y tenemos que buscar esa proporcionalidad. Y la proporcionalidad se va a dar en la relación de radios, ¿vale? Pero también aparece la otra forma. Y es que el radio de los piñones, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los piñones tienen que casar perfectamente, es decir, que el diente de un piñón tiene que casar perfectamente en la hendidura del otro, entonces hace pensar en que las dimensiones de los dientes son similares. Por lo tanto, también podemos tener una relación interesante de conectividad entre los piñones. Y es la siguiente: el número de dientes va a ser diferente entre el piñón 1 y el piñón 2. Por lo tanto, también podemos encontrar esa relación de proporcionalidad teniendo en cuenta el número de dientes. El número de dientes del piñón T1 lo vamos a llamar N1 y el número de dientes del piñón T2 lo vamos a llamar N2. Por lo tanto, podemos encontrar la relación o bien sea entre radios o bien sea entre el número de dientes. Eso es lo que significa N y R. ¿Ok? ¿Cuál es la relación? Está a la derecha. Miren que es una ecuación simplona porque es una ecuación de relación, de proporcionalidad. R1 multiplicado por θ1 termina siendo igual a R2 multiplicado por θ2. Si lo quieren ver desde el punto de vista de los números de dientes, N1 por θ1 es igual a N2 por θ2, ¿vale? Y entonces, pues nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, cuál debe ser, por ejemplo, la salida θ2, el movimiento θ2, con respecto al movimiento θ1, simplemente despejando las unidades de radios. Y aquí es donde me quiero salir para que ustedes vean lo siguiente. Vamos a poner otro por acá. Y veamos la siguiente relación. Ojo a esto. La relación nos dice, tenemos dos piñones conectados entre sí de tal manera que nos dice lo siguiente. El radio del piñón 1 multiplicado por la posición angular del piñón 1 termina siendo igual a el radio del piñón 2 multiplicado por la posición angular del piñón 2. ¿Vale? Si nosotros derivásemos a izquierda y a derecha, nos daremos cuenta de lo siguiente, que la derivada con respecto a de θ, ¿cierto?, de R1 por θ1 y derivamos al lado derecho tendría que ser igual a la derivada con respecto a de θ de R2 por θ2, pues aplicamos el criterio de la derivada, ¿no? Vamos a derivar con respecto a de θ. R1 y R2 son constantes, o N1 y N2, depende de lo que ustedes quieran utilizar. R1 y R2 son constantes, por lo tanto salen de la derivada. Entonces tendríamos que R1 por la derivada de θ1 con respecto a de θ termina siendo igual, ¿cierto?, a la derivada, esto sería igual a R2 por la derivada de θ2 con respecto a de θ, ¿cierto? Y por ende tendríamos que hay una similitud entre de θ1 y de θ2. ¿Ven? Si nosotros hubiésemos derivado en un principio, no con respecto a θ, sino hubiésemos hecho la derivada con respecto a t, hubiese aplicado el mismo criterio. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que esto que está acá termina viéndose de la siguiente forma, con respecto al tiempo, no a θ. Que R1 con respecto a de θ1, pero ahora no en función de θ, sino respecto a el tiempo, termina siendo igual a R2 multiplicado por de θ2 con respecto al tiempo, si tenemos en cuenta el tiempo. No al espacio que es de θ, sino al tiempo que es de t. ¿Y qué corresponde o qué hace relación? ¿A qué hace relación este término y este término? Pues hacen relación a velocidades angulares. Entonces puedo perfectamente reemplazar θ1 y θ2 por las velocidades angulares ω1 y ω2. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión, que R1 por ω1 termina siendo igual a R2 por ω2. ¿Por qué quería llegar a estas dos ecuaciones? A la ecuación de R1 θ1 igual a R2 θ2 o de R1 ω1 igual a R2 por ω2, porque si ustedes observan bien, yo podría tener la relación en función de movimientos angulares de los piñones o la relación en función a velocidades angulares de los piñones. Obviamente, si lo hiciera con las aceleraciones daría lo mismo, pero para el caso de los modelos mecánicos es mucho mejor trabajar
Y de por sí es mucho más práctico trabajar con los movimientos angulares o con las velocidades angulares, ¿vale? Bueno, quería llegar a lo siguiente. Si yo tomase, por ejemplo, la ecuación de posición, porque esta ecuación relaciona posiciones, ¿listo? Entonces tendría lo siguiente. Yo podría conocer, como dijimos que nosotros íbamos a aplicar el torque, era en el piñón 1, ¿vale? Nosotros podríamos conocer entonces la relación en el piñón 2. ¿Cómo sabríamos cómo es el movimiento en el piñón 2? Fácil. Teta 2 va a ser igual, simplemente tomamos ese R2, pasamos a dividir, por lo tanto nos quedaría, va a ser igual a R1 sobre R2 por teta 1. Entonces observen que R1 ¿qué es? Es una constante, R2 también es una constante, por lo tanto R1 sobre R2 es una constante. Y entonces vemos que hay una relación de proporcionalidad. Teta 2 tiene un movimiento proporcional a teta 1 en función a la relación de sus radios, ¿vale? ¿Qué podríamos definir acá? Lo siguiente, podríamos tener las siguientes condiciones. Que R1 fuese igual a R2, que R1 fuese mayor que R2 o que R1 fuese menor que R2. ¿Ven? Ahí tendríamos esas tres condiciones. O que los radios sean iguales o que los radios sean distintos, siendo R1 o R2 mayor uno que el otro. ¿Vale? Es obvio que si R1 es igual a R2, pues R1 sobre R2 nos da 1. Por lo tanto, el movimiento de teta 2 es exactamente el mismo de teta 1, solo que en sentidos contrarios. Mientras un piñón gira en un sentido, el otro gira en sentido contrario. ¿Qué pasa si R1 es mayor que R2? Para la condición. A ver, vamos a ponerlas acá. Para la primera condición. Si R1 es igual a R2, pues tendríamos finalmente que teta 2 es igual a teta 1. El movimiento es igual, solo que los sentidos de giro son contrarios. Eso sería lo que tendríamos en el primer caso. En el segundo caso, ¿qué tendríamos? Segundo caso, si R1 fuese mayor que R2, entonces observen ustedes la ecuación. Si R1 es mayor que R2, eso significa que R1 sobre R2 sería mayor que 1. ¿Listo? Sería mayor que 1. Por lo tanto, aquí tendremos la siguiente forma. A ver, si no se verde. Entonces, a ver, vamos acá. Entonces, R1 sobre R2 sería mayor que 1. Y eso significa lo siguiente, que teta 2 sería mayor que teta 1 por defecto. Eso nos lleva a tener que teta 2 es mayor que teta 1. ¿Listo? Si lo observamos directamente desde la velocidad, nos daríamos cuenta que cumpliría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos que, esto nos llevaría también a que omega 2 sería mayor que omega 1. ¿Listo? ¿Qué significaría eso? Ahora sí, analizando desde el punto de vista del movimiento. Si teta 2 es mayor que teta 1, significa que el ángulo que cubriría el piñón 2 sería mayor que el ángulo que cubriría el piñón 1. Eso significa el piñón 2 gira más que el piñón 1. Angularmente hablando, ¿no? Desde el punto de vista de posición. Tiene un ángulo mayor que el piñón 1. ¿Vale? Si lo vemos desde el punto de vista de la velocidad, nos damos cuenta que la velocidad del piñón 2 va a ser mayor que la velocidad del piñón 1. En ambos criterios nos está dando a entender lo siguiente. Cuando R1 es mayor que R2, es decir, el piñón transmisor es mayor que el piñón receptor, ¿cierto? O sea, el piñón transmisor es más grande que el piñón receptor, la velocidad se aumenta. ¿Listo? Y el desplazamiento angular se aumenta. Lo que nosotros vamos a tener es que en cuanto a la relación entrada-salida, ¿cierto? Nosotros tenemos, ¿cierto? Que la señal se amplifica. Y más que se amplifica, se amplía. Por lo tanto, aumentamos la velocidad y aumentamos el desplazamiento si tenemos un piñón de entrada más grande que el piñón de salida. Un piñón de entrada más grande que un piñón de salida. Por lo tanto, vamos a tener un aumento en la velocidad, un aumento en la posición. Y esto podría ser benéfico porque lo que estamos haciendo, ¿qué es?
es aumentando las características del elemento que conectamos al piñón 1, que por obvias razones lo más seguro es que sea algún tipo de mecanismo tipo, por ejemplo, motor. ¿Listo? Tenemos un aumentador de velocidad, un aumentador de posición. ¿Qué pasa en el caso 3? Cuando tenemos el caso 3, en el caso 3 asumimos que R1 es menor que R2. Por lo tanto, si R1 es menor que R2, quiere decir que la relación R1 sobre R2 va a ser menor que 1. Entonces, la relación R1 sobre R2 va a ser menor que 1. Y con eso pues cambia la condición. Y entonces la condición nos dice, en cuanto a los movimientos angulares, θ2 es menor que θ1, lo que conlleva también a que sus derivadas también sean de la misma forma. ¿Listo? Eso quiere decir que para este caso, omega 2 termina siendo menor que omega 1. ¿Y qué significa que sea menor que omega 1? Que omega 2 sea menor que omega 1. Fácil. La salida tiene menor velocidad que la entrada. El piñón 2 de salida tiene menor velocidad que el piñón de entrada. Eso significa que la salida va a ser más lenta. Por lo tanto, el ángulo que cubre el piñón 2 va a ser menor que el ángulo que cubre directamente el piñón de entrada 1. Mejor dicho, si el piñón que está conectado al motor o al impulsor o al elemento que genera el torque es más pequeñito que el piñón que vamos a conectar a la carga mecánica, ¿cierto? Que sería el piñón 2, nosotros tendríamos la reducción en la velocidad, la reducción de la forma en que gira el piñón número 2, el piñón número 2 va a girar menos que el piñón número 1, pero aquí hay algo bien interesante, y es lo siguiente, que al reducir la velocidad, estamos por defecto aumentando la fuerza. ¿Por qué? De paso los escucho y sé si están porque no los puedo ver en este momento. La disminución de la velocidad para el caso número 3, que el piñón de entrada sea menor que el piñón de salida, nos genera la disminución de la velocidad, pero nos aumenta la fuerza. Ese es el concepto de los famosos motorreductores. ¿Qué es lo que hace un motorreductor? ¿Qué nos reduce? Nos reduce la velocidad. ¿Listo? Es lo que hace un motorreductor, reducir la velocidad. ¿Vale? Pero, ¿qué llevamos a cambio de la reducción de la velocidad? El aumento de la fuerza. En un motorreductor buscamos reducir la velocidad porque lo que buscamos es aumentar la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿O a qué se debe que se dé eso? A ver, los escucho, o las escucho también, porque también las chicas también pueden dar su opinión, ¿no? Está abierto completamente a que cualquiera participe. Bueno, ahora sí, primero que todo, la pregunta sería, ¿están? ¿Están todavía ahí o ya se me escaparon? Hola, hola. Sí, señor, aquí estamos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué se ve que se aumenta la fuerza? Miren que omega sub 2 es menor que omega sub 1, entonces lo que vamos a tener es un aumento de fuerza. Tenemos una disminución de velocidad en el piñón de salida, pero tenemos un aumento de fuerza. ¿A qué se debe? Nada. Recuerden algo, es un disco. Y siendo un disco, como es un disco con masa, tiene una inercia. ¿Y su fuerza cómo está definida? La fuerza de ese disco está definida como el momento angular, y el momento angular va a ser igual a inercia multiplicada por la aceleración angular, según la segunda ley de Newton. Momento igual a inercia multiplicado por la aceleración. Pero la aceleración es la velocidad angular. Punto. O derivada pues de la velocidad angular. Es decir, ¿ah? ¿No se les ocurre alguna idea? Recuerden que
el hecho de que nosotros tengamos que el piñón de entrada sea más pequeño que el piñón de salida quiere decir que el piñón de salida es más grandote, tiene mayor masa. Al tener mayor masa, ¿cierto? Pues si la masa que corresponde directamente a la inercia rotacional se multiplica por la velocidad angular, nos va a generar que el momento va a ser mayor. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de las fuerzas, el torque aumenta precisamente por el aumento del tamaño del piñón de salida. Bien, la disminución en velocidad genera directamente o se da a partir de que el piñón sea más grandote. Si es más grandote, hay más masa. Si hay más masa, hay más inercia. Si hay más inercia, hay más fuerza, por defecto. ¿Ok? Viene directamente a analizar esta ecuación, muchachos, señoritas. Viene directamente a que ustedes se recuerden que el momento es igual a la inercia del disco rotando multiplicado por la aceleración angular. Pero pues el momento de inercia termina siendo igual a la inercia del disco multiplicado por la aceleración, pero que es omega punto. Como omega 2 es menor, ¿cierto? Uno diría el momento debería también bajar. Sí, pero es que la inercia se aumenta. Mientras la velocidad angular disminuye en el piñón de salida, ¿cierto? La inercia se aumenta porque el disco es más grandote. ¿Listo? La relación entre la inercia, ¿cierto? Y la velocidad angular es que la inercia es mucho mayor que la velocidad angular. Por lo tanto, al ser la inercia mayor que la velocidad angular, el momento se incrementa también. ¿Listo? Por eso es que nosotros tenemos mayor fuerza, por el aumento directamente del elemento inercial, del segundo piñón, de que el segundo piñón es más grandote que el primero. ¿Bien? Y esa era la relación R2-R1, ¿no? R1 menor que R2, es decir, R2 mayor que R1. Uy, muchachos, señoritas, ¿dónde están sus criterios de análisis? Bien. Una ecuación muy fácil, muy sencilla, que deben tener mucho cuidado con ella porque la vamos a necesitar para unos modelos mecánicos que vamos a hacer mucho más adelante. Bueno, aquí hay un aspecto bien interesante y es la forma en que se pueden ciertos mecanismos mostrar desde el punto de vista del modelo en energía. ¿Listo? Me gustan estos dos porque son mecanismos normales, digamos que son mecanismos o sistemas mecánicos que se utilizan muchísimo para generar diferentes tipos de movimientos y para diferentes tipos de máquinas, ¿ok? Por eso puse la foto en la parte derecha de los dos mecanismos. El primero, de la parte superior en la fotografía de la derecha, que corresponde a la conexión que existe entre un motor a través de un piñón, ¿cierto? Con una cremallera dentada. ¿Listo? Bueno, las cremalleras normalmente son dentadas, sería una redundancia, ¿no? Con una cremallera. ¿Listo? ¿Para qué se utiliza ese tipo de mecanismo? Se utiliza específicamente para traducir o para poder transformar movimiento rotacional en movimiento traslacional y viceversa. Si nosotros conectamos un motor sobre el piñón, entonces el movimiento rotacional del motor se va a convertir en un movimiento traslacional de nuestra cremallera, ¿vale? Si hacemos lo contrario, ponemos un elemento que desplace la cremallera, pues el movimiento de desplazamiento de la cremallera se convertirá en un movimiento rotacional de nuestro eje conectado directamente a nuestro piñón, ¿ok? Y en el caso de abajo, pues bueno, la conexión entre dos piñones. Miren que aquí ya la ecuación para el primer caso, en donde vemos dos piñoncitos, miren que las inercias I1 y I2 se están representando como si fueran tambores externos. No, volvemos a recordarlo. La inercia I1 corresponde al piñón 1, la inercia I2 corresponde al piñón 2, solo que se dibujan separadas para poder interpretar mejor el mecanismo, para que se acuerden y no se les olvide que hay una inercia ahí, ¿no? Hay otros libros en donde no separan las inercias. Simplemente sobre el piñón 1 y el piñón 2 le ponen I1, I2 o J1, J2. Y se sabe que ustedes interpretan que eso es la inercia de cada uno de los piñones, ¿no? Entonces miren que en este caso, en el caso de la izquierda, está bien simplón, porque lo que tenemos es que, ¿cómo se representaría un sistema mecánico de dos piñones, cada uno con su respectiva inercia, si se conectan entre sí desde el punto de vista de las energías? Fácil. Como estamos asumiendo que los piñones están girando, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Si asumimos un torque T1 en el piñón 1, ¿listo? Vamos a tener una velocidad angular 1. Si nosotros asumimos que se genera un torque de salida T2 en el piñón 2, vamos a tener una velocidad angular 2. Recordemos que la velocidad angular 1 y la velocidad angular 2 no tienen por qué ser iguales, sobre todo si tenemos que hay una diferencia entre las dimensiones de los dos piñones, ¿no? Entonces aquí se nota a la legua que los dos piñones son distintos, son de diferente tamaño. Por lo tanto, omega 1 y omega 2 son diferentes. Bueno, como el piñón 2 empezó a rotar, pues con la conexión del piñón que tenemos ahí, ¿cierto? Con esa relación n que corresponde a omega 1 sobre omega 2,
pues el movimiento del piñón 1 nos va a dar el movimiento del piñón 2. Por lo tanto, como se están moviendo, ambos están en energía cinética. Entonces, ¿qué tenemos? Fácil. La energía cinética del piñón 1 más la energía cinética del piñón 2 nos da la energía cinética total. Y eso es lo que aparece en la parte inferior. KE corresponde a el inglés Kinetic Energy, energía cinética. Entonces, la energía cinética del primer sistema, ¿qué va a ser igual? Nos dice, la energía cinética total del sistema va a ser igual a la energía cinética del piñón 1, que es 1/2 de la inercia del piñón 1 multiplicada por la velocidad angular del piñón 1 elevado al cuadrado, más 1/2 de la energía, más 1/2 de la inercia del piñón 2 multiplicado por la velocidad angular del piñón 2 al cuadrado. Ahí está. Sumen simplemente las energías cinéticas de los dos piñones, y las energías cinéticas de los piñones van a ser 1/2 de I sub 1 omega sub 1 al cuadrado más 1/2 de I sub 2 omega sub 2 al cuadrado. ¿Ven? Como nosotros tenemos una relación entre los piñones que corresponde a omega 1 sobre omega 2, eso es lo que define n, pues simplemente nosotros podríamos despejar alguna de las dos velocidades angulares, o bien sea la velocidad angular 1 o la velocidad angular 2. Para el ejercicio que ustedes observan ahí, pues lo que hicieron simplemente fue despejar omega sub 2. ¿Listo? Al despejar omega sub 2, allá en el punto de contacto, vemos que omega sub 2 es igual a omega sub 1 sobre n. Recuerden que la relación n se puede hallar directamente, o bien sea por la relación de radios o por la relación de número de dientes, ¿vale? Entonces lo que hicieron simplemente, lo que hacemos acá es despejar omega sub 2. Como omega sub 2 es igual a omega sub 1 sobre n, entonces la ecuación final de energía cinética nos dice lo siguiente. La energía cinética de este sistema va a ser 1/2 de la inercia 1 multiplicado por omega 1 al cuadrado más 1/2 de la inercia 2 multiplicado por omega sub 1 sobre n al cuadrado. ¿Por qué se dejó de esta manera? Fácil. Ustedes ven una sola ecuación de energía cinética, pero ustedes ven dos velocidades angulares al inicio, omega 1 y omega 2. ¿Qué significaría eso? Que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Obvio, en el mundo real yo podría medir la velocidad de una de las dos y despejar la otra velocidad. Pero en el mundo teórico, lo ideal sería tener una ecuación con una incógnita. Por lo tanto, despejar omega 2 en función de omega 1 nos permite tener una ecuación de energía cinética con una sola incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Omega 1. Pregunta del millón, profe, ¿y si hubiésemos querido despejar no omega 2 sino omega 1? Pues fácil, nos da exactamente lo mismo, una única ecuación de energía, solo que ya no sería la variable, no sería la velocidad angular 1, sino sería la variable, la velocidad angular 2, ¿vale? Es bien sencillo. No sé si hasta ahí entiendan. El primero es muy sencillo. Sí, no, tal vez. Hola. Hola, ingeniero, ¿a qué hace referencia? Ah, N. N igual a omega 1, omega 2. 5 segundos. Sí, señor. A ver, que se me hizo acá está. ¿Listo? Me perdió fue el lápiz. ¿Qué era lo que nos decía ya, no? Voy a utilizar esta misma diapositiva de acá. A ver, este mismo tablerito. Borremos esto y vámonos por acá. Allá decía algo como esto, ¿no? Allá decía, vamos a ponerlo grueso acá. Decía n es igual a omega 1 sobre omega 2. ¿Listo? ¿A qué hace relación n? Observemos esta ecuación de aquí arriba. ¿Listo? Si ustedes toman esta ecuación de aquí arriba y despejan y pasan, por ejemplo, omega 2, observenlo acá, R1 por omega 1 sobre omega 2 sería igual a R2. 2. ¿Se dan cuenta de eso? Bien. Tomen R1 y pásenlo al otro lado. Entonces, omega 1 sobre omega 2 termina siendo igual a R2 sobre R1. ¿Bien? R2 es constante. R1 es constante. Por lo tanto, todos estos dos elementos que están acá, pues son una constante. Esa constante la llamamos n. Por lo tanto, omega 1
sobre omega 2 va a ser igual a N. En donde N, ¿qué es? N es R2 sobre R1. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Sí, sí. Ok, no problem. Listo. Entonces la energía cinética termina siendo función de omega 1 o de omega 2, dependiendo de cómo ustedes quieran despejar esa ecuación de relación N, ¿vale? El del lado derecho también es interesante porque aquí ya tenemos dos movimientos. Miren que modelar directamente desde la función de energía es muy fácil, porque lo que ustedes tienen que mirar es, cuenten cuántos elementos hay en el mecanismo y hallen la energía cinética de cada mecanismo y súmenla. La suma de las energías cinéticas de los dos mecanismos nos va a dar la energía cinética total. Entonces miren, el primero es un piñoncito y ese piñón es un disco y la energía cinética de un disco ya la conocemos. ¿A qué es igual la energía cinética de un disco? Teniendo en cuenta las variables que ustedes observan ahí, la inercia es I, el radio es R, pues el movimiento de nuestro piñón, ¿cierto? Pues está definido como la energía cinética es un medio, ¿cierto? De la inercia multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. ¿Listo? Y en el caso del piñón, nosotros tendremos lo siguiente. Como es una masa que se desplaza, esta sí es una masa, entonces la energía cinética de toda masa que es igual a un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Entonces de aquí quiero sacar la grafiquita. La quiero llevar aquí directamente al tablero. ¿Listo? Tomamos un lapicito, tomamos esto, haremos esto y agregamos esta cosa. Aquí seleccionamos el lápiz y ya. Bien, ahora se me perdió el esferito, acá está el esferito. Quiero que miren lo siguiente. La energía cinética de un sistema rotacional, de un disco rotando, ¿es cuál? Es la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad, pero como este sistema está rotando, entonces no puedo poner masa si no pongo la inercia. De la inercia multiplicado por la velocidad al cuadrado. Como es rotacional, entonces será la velocidad angular al cuadrado. ¿Listo? Para un sistema traslacional ya vimos la energía. Para un sistema de traslación, nosotros tenemos que la energía cinética, pongámosle numerales, esto le llamamos energía cinética rotacional y esto le llamamos energía cinética traslacional. ¿Listo? Va a ser igual a un medio de la masa, aquí sí es la masa, multiplicado directamente por la velocidad al cuadrado. Lo que quiero que miren es lo siguiente, no se les olvide que omega es lo mismo que la primera derivada de ¿quién? La primera derivada de la posición, o sea de teta. Y no se les olvide también que la velocidad es lo mismo que la primera derivada de la posición. ¿Listo? Entonces, estas dos ecuaciones yo las podría ver de la siguiente forma. La primera ecuación la podría ver como la energía cinética rotacional del disco va a ser igual a un medio de la inercia multiplicado por omega cuadrado, que es lo mismo, si no lo vemos desde términos de omega, sino desde los términos de teta, es lo mismo que decir un medio de la inercia multiplicado por teta punto, que es la velocidad angular, al cuadrado. Es la misma forma. ¿Me hago entender? La idea básica es que yo puedo representar con la velocidad o puedo utilizar pues el término de la posición. Entonces simplemente reemplazo la velocidad con la posición punto, con la derivada de la posición. ¿Ven? Para el caso de la energía cinética traslacional de este sistema, energía cinética, ahora me quedé con una de 4 palos. Para la energía cinética traslacional de este sistema, nosotros tenemos que esto es igual a un medio de la masa por la velocidad de desplazamiento al cuadrado, pero si vemos la velocidad en función de la posición, pues es la misma cosa que decir un medio de la masa multiplicado por la posición punto al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Como la energía cinética total del sistema es simplemente la suma de las energías cinéticas parciales, entonces tendríamos que la energía cinética total va a ser igual a la suma de las energías cinéticas. La energía cinética del piñón más la energía cinética de la cremallera. ¿Listo?
y esto termina siendo igual a ¿qué? Entonces, la energía cinética de rotacional es igual a 1/2 de I por omega cuadrado, ¿cierto? Más la energía cinética traslacional, que sería 1/2 de m por la velocidad al cuadrado, que es lo mismo que decir 1/2, viéndolo desde el punto de vista de las posiciones, 1/2 de la inercia multiplicado por teta punto al cuadrado más 1/2 de la masa multiplicado por x punto al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es poniéndolo en versiones velocidad, en versiones posición. ¿Listo? Pero aquí hay algo, y es lo siguiente. Tengo dos variables con una sola ecuación. La ecuación de energía cinética me dio una, pero las variables son dos. Tengo teta y tengo x, y ahí es donde aparece el problema. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionar teta con x? ¿Vale? Y es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos el desplazamiento angular, vamos a ponerlo aquí en rojo, cuando nosotros tenemos que esto se desplaza angularmente un ángulo teta, nosotros tenemos que por cada ángulo teta que se desplace del piñón, nosotros vamos a tener un movimiento en x. Es decir, por tantos grados que se mueva el piñón, voy a tener tantas unidades, tantos milímetros, tantos centímetros de desplazamiento en x. ¿Eso qué quiere decir? Que teta tiene que ser proporcional a x. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, como teta es proporcional a x, debo buscar el factor o el elemento, ¿cierto?, que me permita a mí volver esta proporcionalidad entre teta y x una igualdad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren acá, nos dice lo siguiente, observen, x es igual a r por teta punto. Es lo que nos están diciendo ahí, o sea que el elemento que nos relaciona es r. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá. El elemento que relaciona x con teta es una constante, y la constante es el radio. Entonces, por lo tanto, esto que tenemos aquí arriba nos dice el radio multiplicado por el movimiento angular teta sí termina siendo igual al movimiento x. Y esto es obvio, ¿no? Porque cuando ustedes se mueven directamente sobre el borde de este disco que corresponde a nuestro piñón, ¿listo? Ustedes van a tener un desplazamiento. Mejor dicho, vamos a hacerlo por acá abajito. A ver, me quedo chueco. Yo tengo un disco, ¿listo? Voy a poner este punto como el punto de partida, ¿vale? Si yo empiezo a rotar el disco un ángulo cualquiera, ¿listo? Por ejemplo, yo roto el disco un ángulo cualquiera con respecto al centro. Miren lo que pasa. Con respecto a su posición original, miren que yo roté un ángulo teta. Entonces hicimos aquí una rotación de un ángulo teta. ¿Listo? De este punto que voy a pintar en verde grandote a este punto hay un recorrido. ¿Cuál es el recorrido? El arco que subtiende directamente a los dos puntos. Entonces, el movimiento de un punto hacia otro, es decir, mover el punto inicial hasta el punto final, obligó a un recorrido. Y ese recorrido corresponde directamente ¿a qué? Corresponde directamente a un arco subtendido. Es decir, a nuestro perímetro. El perímetro se ha recorrido desde un punto al otro una cantidad X de movimiento. Entonces vamos a tener aquí que el ángulo para poder desplazar el punto desde para poder desplazar este disco desde un punto hasta el otro, el ángulo que se cubrió, ¿cierto?, es proporcional directamente al arco subtendido que hay entre la distancia, que correspondería directamente al diámetro, que correspondía directamente a el arco de la circunferencia que se cubrió entre los dos puntos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos encontrar una relación directa entre x y teta. Y la relación directa está acá, precisamente en que el punto que une, el punto que une al punto inicial con respecto al punto de rotación es el radio. Y el radio es el mismo, tanto si estamos en este punto, que si estamos en este punto. Los radios son exactamente iguales, no cambian, son proporcionales, es decir, son únicos, y por lo tanto el radio conforma un elemento de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, bien, perdón. Creo que estoy sin batería con este aparatico. Entonces, la relación que existe entre el radio
y el ángulo que se cubre, nos va a dar la relación de la distancia en función a la circunferencia que también se ha recorrido en función al arco subtendido por θ. Entonces, R multiplicado por θ tiene que ser proporcional directamente a X. ¿Listo? Ya es donde aparece directamente nuestra relación. ¿Ven? Entonces, siendo que R por θ es igual a X, si yo derivo, pues tengo directamente que la derivada corresponde a lo siguiente, que R multiplicado por la derivada de θ termina siendo igual a la derivada de X, por la relación de linealidad que existe entre ellas dos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fácil. Pues vamos a tomar este X que está acá, y lo vamos a reemplazar por Rθ punto. Entonces, ¿dónde está X punto? X punto está en este punto. Entonces, este X punto lo voy a reemplazar por Rθ punto. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Que la ecuación final de energía cinética va a ser igual a 1/2, ¿cierto?, de la inercia del piñón multiplicado por θ punto al cuadrado, más 1/2 de la masa multiplicado por R por θ punto, que corresponde a X elevado al cuadrado. ¿Listo? Y observen que ahora tengo una función, una única ecuación, ¿cierto? Que es una ecuación de energía con una sola incógnita. ¿Cuál es la incógnita? M es constante, I es constante, R es constante, θ punto no es constante. ¿Listo? Por lo tanto, tengo directamente ahí a θ punto. ¿Vale? Obvio, ahí puedo hacer álgebra y entonces simplemente R por θ punto al cuadrado, pues es lo mismo que decir R al cuadrado por θ punto al cuadrado, y lo que después tengo que hacer simplemente es hacer una ¿cómo es que se llama? Hacer una operación algebraica de factor común, ¿no? Bueno, esto lo pueden ver de esta manera, entonces, para que lo vean. Esto es exactamente lo mismo que decir que esto es 1/2 de θ punto al cuadrado factor de la inercia más la masa multiplicado por la resistencia. ¿Listo? ¿Listo? No sé si a ustedes les suena ese I más MR. Si ustedes ven bien, ese I más MR es muy similar a la ecuación que nosotros tuvimos por allá de la excéntrica. Técnicamente la excéntrica tiene un movimiento que es un movimiento traslacional que se convertía en un movimiento centrífugo. En este caso no hay un movimiento centrífugo, sino que estamos trasladando el movimiento rotacional hacia un movimiento lineal. ¿Bien? Y el movimiento lineal es análogo a tener un movimiento centrífugo, porque el piñón, la cremallera se está alejando o acercando del eje de rotación de nuestro piñón. Punto. Ya habíamos visto esa ecuación. ¿En algún lado la habíamos visto? Sí, la habíamos visto en los sistemas de excéntrica. Específicamente en que en este momento estamos tomando el movimiento centrífugo como un movimiento de traslación. Y ese movimiento de traslación se da sobre la famosa cremallera. ¿Listo? Sencillo. Esta cosa está muy fácil, definitivamente. ¿Vale? No sé si tengan preguntas sobre esto. Sí, no, tal vez. Parece que no. Bien. Vale. ¿Qué seguiría? A ver. Pero son las 11:40. Yo creo que podemos dejar hasta ahí. Sigue el movimiento de piñones conectados directamente con una banda dentada. Ahora se lo podemos ver en la siguiente clase. Bueno, no sé si tengan preguntas o los dejo que se vayan a descansar, que ya se libren de mí. Y el fin de semana, pues nada, podrían entonces descansar y nos veríamos el próximo martes. Una de las cosas que sí quiero que quede clara es que, es que no se les olvide que hasta las 4 de la tarde del día de hoy pueden entregar el primer informe de avance, no el segundo, el primero, ¿no? Y no se extiende ese horario porque el primer informe de avances debería estar construido desde hace tiempo. Por lo tanto, lo único que deben tener es que deben estar ahí como de pronto puliendo un poquito el documento, pero ese ya debería estar hecho hace rato.
No debieron dejarlo para lo último, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, nada, esperaré que antes de las 4 de la tarde pueda tener esos documentos para este fin de semana, yo creo que el sábado en la tarde, poderle subir a la plataforma, uno, la respuesta del examen de la semana anterior, listo, con las respectivas evaluaciones. Las evaluaciones llegarán a correo de cada uno de ustedes, listo. Por favor, las van a comparar con la respuesta que dio, la tengo ahí en la plataforma, la voy a subir, listo. Y con eso, pues si tienen algún tipo de reclamo, lo pueden hacer el próximo martes en la mañana. Bueno, y lo otro es que, pues bueno, no sé si alcance, voy a tratar de hacerlo, pero no creo, listo. Sin embargo, trataré de hacerlo, tener una evaluación, al menos parcial, de lo que sería el informe de avances. Listo, con eso tendríamos ya 2 notas ahí, ya como en registro, en visualización, para que ustedes pues empiecen a mirar qué tienen que hacer para decir cómo hacen para mejorar la situación, o cómo hacen para seguir si están bien, pues, continuar con el proceso formativo y con sus evaluaciones exitosas. Eso espero, ¿no? Entonces, bien, nada, chicos, señoritas, muchísimas gracias a todos por su atención. Voy a detener la grabación para poder empezar a hacer la edición.